Ya, muy buenas noches a todos. Les agradecemos que puedan participar en nuestro conversatorio final de este ciclo de 4 encuentros que hemos tenido por la Fundación Raíz Humana. Como ustedes saben, la Sociedad Internacional de la Medicina de Género Basada en Evidencia, el SEGEM, hace todos los años un congreso internacional en el que nosotros procuramos participar. Este año 3 psicólogos nuestros fueron a este encuentro en Berlín en septiembre y son las 3 charlas que han dado hasta ahora, ¿no? Paulina Vega, Gypsy Camus y Ani Gutiérrez. En esta ocasión, que es el cuarto encuentro en este mes, lo que queremos hacer es una breve presentación de todos los panelistas que hemos tenido sobre nuestra participación en el Congreso. Y a continuación, dado que no somos tantos, puede que se unan algunas personas todavía, responder también a las consultas, inquietudes, preguntas que puedan tener, y les vamos a ir dando la palabra en la medida que vayan levantando las manitos. ¿Ya? Primero, entonces, como digo, va a haber una presentación de nuestros panelistas y a continuación iremos a las preguntas y consultas. Y al final intentaremos también dar un panorama de las cosas, de los planes que tiene la Fundación y contarles qué esperamos hacer durante el 2026. Muy bien, pues adelante Paulina y Gypsy. Les voy a compartir pantalla. Ahí está, adelante. ¿Lo Ustedes puedes me van poner en avisando cuando modo? cambie pantalla. Eso te voy a pedir. Muchas gracias, Patricio, que lo pusieras en modo presentación. Muchas gracias y bienvenidos todos nuevamente. Mi nombre es Paulina Vega. Yo soy una de las psicólogas y miembros del equipo de Raíz Humana. Y como Raíz Humana, ustedes ya nos conocen, estamos tratando de trabajar con los adultos a cargo de niños y adolescentes para poder apoyarlos en la búsqueda de herramientas y recursos de manera de poder acompañarlos en el desarrollo de su identidad desde la infancia hasta la adolescencia. La próxima, Patricio, por favor. Patricio, la próxima, por favor. Bien, como ya hemos recalcado en todas las anteriores, nosotros nos comprometemos con una sexualidad natural y teniendo siempre esta evidencia científica que nos avale, que vaya respetando los procesos biológicos, psicológicos, espirituales, sociales de todo niño y adolescente en sus diferentes etapas de desarrollo, siempre acompañados de adultos responsables. La próxima, Patricio. Por algún motivo se demora, pero no es que no esté intentando cambiar la lámina. Ya, Ahí. ya. Bien. Una de las cosas que hemos estado conversando a través del tiempo y que vuelve a surgir en estas reuniones que tenemos anualmente con organizaciones internacionales que buscamos la mejor evidencia posible para poder acompañar a estos niños y adolescentes, es que el punto de vista del abordaje exploratorio de la identidad sexual de niños y adolescentes ha permitido acompañarlos de una manera más oportuna, más amable, más también realista con respecto a cada una de sus situaciones y desde un, un sinnúmero de posibilidades de abordaje que siempre va a respetar no solamente al niño adolescente, sino que también va a contemplar a su familia, a su entorno escolar, el resto de la familia extensa, a su entorno, incluso si lo quisiéramos los vecinos, todos aquellos que estuvieran alrededor del niño, como corresponde a un niño que se desarrolla en entornos que son de su naturalidad. Bueno, y desde este abordaje exploratorio de la identidad sexual que nos interesa hablar, decidimos armar una discusión en base a las preguntas que más surgen con respecto a este modelo exploratorio. Vamos a ir viendo una a una las preguntas. Al cabo de ellas, vamos a abrir la discusión para que todos puedan colaborar con sus inquietudes. Vamos con la primera pregunta. Ah, bueno, aquí tuvo un recordatorio, perdón.
de donde fuimos y las otras charlas que estuvimos haciendo en el mes. Gracias, Patricio. Vamos con la primera pregunta. Bien. ¿Por qué el modelo exploratorio prioriza una evaluación psicológica profunda antes de cualquier intervención médica en adolescentes con disforia de género? Esta es la primera pregunta. Bien, pareciera ser obvio, pero la verdad es que incluso, bueno, desde siempre, desde que el tema de la dificultad para identificarse con su propio sexo, que luego se empezó a llamar disforia de género, que también otras personas lo mencionan como incongruencia de género, o muchos chicos que se autodenominan trans o género no conforme, pareciera ser obvio, pero en realidad lo que se ha estado discutiendo a nivel internacional es que un niño que no se identifica con su sexo, un adolescente que se autodefine como trans, puede estar mostrándonos un epifenómeno, es decir, un síntoma de algo más que esté por detrás. Entonces, pensar en una evaluación primero es lo más como saludable para ese niño y ese adolescente. Y además, porque el inicio de los tratamientos que buscaban afirmar esta identidad en niños y adolescentes fueron extrapolados de las experiencias de adultos transexuales. No se basaron en las necesidades, evaluaciones, pruebas, programas, tratamientos en niños, sino que se extrapoló lo encontrado en los estudios con los transexuales adultos y se llevó a los tratamientos de inmediato con niños y adolescentes. Entonces, eso ya levanta como la alarma de que una muy buena evaluación debiera ser lo primero que estuviera a la base. Y si esta evaluación psicológica se puede sumar otros profesionales como psiquiatras, terapeutas ocupacionales, ayúdame, Gypsy, con el número de profesionales, Neurólogos también, neurólogos, por supuesto. Entonces, endocrinólogos. los endocrinólogos, exactamente. Entonces, es muy importante una evaluación. Y por último, que lamentablemente los estudios que se empezaron a hacer post tratamientos afirmativos a niños y adolescentes son de muy poca data, son de 2 5 años, no cumplen con los criterios de confiabilidad ni de consistencia como un estudio debiera cumplir. Entonces, lamentablemente, o sea, afortunadamente tenemos la evaluación psicológica, tenemos la evaluación integral y por eso el modelo exploratorio lleva primero a una evaluación para no, para tener la mejor información posible respecto de ese niño y adolescente y desde ahí pensar en llevar a cabo algún tipo de intervención si es que esta fuera necesaria. Súper. Yo solo quería añadir, bueno, mi nombre es Gypsy Camo, soy psicóloga infanto-juvenil, también soy parte de la Fundación Raíz Humana, atiendo a niños y adolescentes con confusión de identidad de género, disforia, etcétera, como decía Paulina. Y una de las cosas relevantes que conversamos en la conferencia en Berlín fue que es muy claro para todos los que trabajamos en este ámbito o con esta problemática, es que inicialmente, como todas las respuestas frente a este malestar de niños y adolescentes, fueron mayormente afirmativas, como construir un modelo de intervención que estuviese más que todo centrado en cómo dar espacio para avanzar en el proceso de transitar de un sexo a otro. Y hay experiencia internacional en relación a eso. Los países de una parte de Europa llevan hartos años en este tipo de intervenciones y pasó que el último tiempo, los últimos 2 o 3 años, empezaron a hacer una revisión ya de los efectos o como los resultados de estos tratamientos. Y ahí en el fondo tenemos dos experiencias muy, muy célebres, que son la de Inglaterra con el conocido informe CAS,
el cual hace una evaluación de una clínica que hacía intervenciones de género, psicológicas y también operaciones, que es la clínica Tavistock, donde el case review concluye que es necesario, como decía Paulina, hacer una evaluación integral de los niños y adolescentes. Es necesario que los psicólogos y los clínicos que atienden en esta materia no dejen de lado como sus criterios de evaluación y no se sobrefocalicen en el tema de la identidad sexual o la confusión de identidad de género, sino que puedan como considerar a estos chicos como en todas sus dimensiones, ya como Paulina decía, como nosotros queremos considerar a las personas en la fundación, o sea, la dimensión familiar, la dimensión relacional, la dimensión afectiva, la dimensión cognitiva, también lo físico, si tiene algún tipo de injerencia en la aparición también como de la disforia. Recuerdo que uno de los primeros casos que yo atendí, como mi paciente era más pequeño en estatura y en desarrollo como óseo en relación a otros chicos de su edad cronológica y eso lo descubrimos a través de una evaluación endocrinóloga. Entonces, que habían ciertos elementos que no solo eran como el malestar psicológico, sino que también eran a nivel biológico, que estaban incidiendo en como esta sensación de incomodidad que él tenía con su propia identidad. Entonces, así como en estos países, nombré el ejemplo de Inglaterra, también recientemente Finlandia, eh, ha hecho un estudio sobre las intervenciones en este tipo de problemas de niños y adolescentes y también ellos concluyen que es muy importante hacer una evaluación integral y están revisando como los protocolos que ellos utilizaron ya hasta hace pocos años atrás y básicamente lo que la conferencia nos mostró es que la mayor parte de los países que llevan mucho tiempo interviniendo estas materias ahora están tomando una postura mucho más cauta en relación a realizar intervenciones o tratamientos médicos y están dando mucha prioridad a la intervención y al tratamiento psicológico con el objetivo de comprender la problemática considerando las distintas dimensiones de la persona humana. Entonces, como si hay algo que nos transmitieron, como en la conferencia y que nosotros también estábamos mirando acá de la intervención que nosotros hacemos, es lo importante que es tomarse todo el tiempo que la evaluación requiere y acompañar al adolescente en la exploración de su identidad y en los motivos más profundos, ya donde subyace el malestar. No tiene que ver con cuestionar o no creerle, tiene que ver con exactamente con acompañarlo en el proceso de conocerse a sí mismo y específicamente en relación a conocer quién es y conocer también cómo en esta etapa o en las distintas etapas de su desarrollo vive su sexualidad. Gracias, Gypsy. Vamos a la próxima, Patricio. Bien. ¿Qué argumentos presentan los defensores del modelo exploratorio frente al riesgo de aplicar el enfoque de consentimiento informado sin una valoración clínica previa? Es decir, de partir de la base de que el niño estaría, ¿cierto?, en un cuerpo equivocado, tendría una disforia de género, se podría considerar como trans y pasar a un consentimiento informado de riesgos y efectos secundarios sin haber hecho la evaluación clínica previa que decíamos de, ojalá por un equipo multidisciplinario. Acá, bueno, pasan muchas cosas, porque muchas veces los consentimientos, como hay poca investigación y estamos recién viendo algunos de los efectos secundarios o dificultades que trae los tratamientos afirmativos, es decir, desde el nombre social, uso de nombre social en los colegios o en la infancia, pasando por los bloqueadores de pubertad, pasando por las hormonas cruzadas y llegando incluso a las
cirugías, o sea, todo eso, tomando todo eso, porque cada uno por separado, todos juntos, todo eso dentro de un consentimiento informado, aún no se saben todas los efectos secundarios o todas las consecuencias que eso podría tener. Entonces, hay que partir de la base que los consentimientos informados no están tan completos aún, ¿ya? Segundo, es que un niño, ¿sí? No logra entender aún esos riesgos. Un adolescente tampoco. Es más, los adolescentes están muy disponibles para tomar riesgos en pos de conseguir lo que desean. Y muchos profesionales, como les decía, tampoco están tan claros o tienen toda la información actualizada de cuáles pudieran ser las consecuencias. Muchos padres y apoderados que tendrían que firmar por sus hijos tampoco conocen cuáles serían esas consecuencias. Por lo tanto, no estaríamos en el momento ideal para poder evaluar los pros y los contras de cualquiera de estos tratamientos. Como digo, incluso del uso del nombre social, que también se ve que tiene sus consecuencias. Y, por supuesto, los niños, los adolescentes, por su madurez, repito, es muy difícil que, aunque se les explique cuáles pudieran ser las consecuencias, por ejemplo, en el tema de su sexualidad, tanto sea el disfrute sexual en el futuro, estoy hablando de los orgasmos, como de cuidar la fertilidad, de cuidar, guardar óvulos o espermios para una futura procreación, es muy complejo que puedan ellos llevarlo hacia qué significaría para el futuro, porque justamente una de las crisis que deben superar los adolescentes, una de las cosas que deben conquistar los adolescentes, es poder realmente entender cuáles son las consecuencias de cualquier cosa que hacen, ¿sí? Y de medir realmente los riesgos como son. El cerebro adolescente en específico no tiene esa madurez aún, ¿sí? Ya hay muchos estudios que hablan de que el cerebro termina de madurar entre los más o menos promedio 25 años. Entonces, si esperáramos a que pudieran entender realmente los pros y los contras, habría que, ya realmente sería un consentimiento más informado real, pero, insisto, sabiendo cuáles son las verdaderas consecuencias o efectos secundarios de estos tipos de tratamiento. Súper. Yo solo quiero añadir que no es que el enfoque exploratorio no considere relevante el consentimiento informado, ya como para el enfoque exploratorio es muy importante que el adolescente, y no solo él, también su familia o el niño y también su familia puedan conocer lo que es la disforia de género, cuáles son las alternativas de tratamiento que hay y cuáles son los efectos de esos tratamientos, ya sean psicológicos, ya sean médicos, ya sean intervenciones ya u operaciones, etcétera. Ya entonces, en eso, no, en el fondo, el enfoque exploratorio no es que invalide o no considere relevante el consentimiento informado, al revés, es muy relevante. Pero lo que hace, como decía Poli, es ponerlo como en un marco, o sea, en el marco de la capacidad, incluso la capacidad psicológica del adolescente para tomar una decisión. Ya como nosotros siempre le decimos a las personas que atendemos, como su hijo está en condiciones de elegir con quién casarse, como a los 14 años, a los 13 años, no, no, en el fondo tal vez va a elegir a una persona que no le llame nada la atención a los veintitantos años. ¿Por qué? Porque va a obedecer motivaciones propias de esta edad y como va a estar muy centrado en el presente y cero en las consecuencias del futuro, ya por eso los adolescentes asumen tanto riesgo, no va a poder considerar lo que significa vivir con esa persona que eligió, con quien le gusta, no sé, salir, pasarlo bien, no, el resto de su vida. Entonces, a veces le decimos a los adolescentes, si tú crees que no puedes tomar esta decisión, que incluso cuenta con la posibilidad del divorcio, ¿me entienden? Como crees que puedes tomar una decisión como realizar algún tipo de intervención permanente en tu cuerpo que va a tener efectos toda la vida y que no va a poder ser reversible en muchos casos,
Eh, entonces, cuando nos ponemos, por ejemplo, en esa perspectiva o los ponemos a ellos en esa perspectiva, entendemos que por mucho que ellos quieran decidir en algunas materias, como digo, no cuentan ya con la capacidad neuropsicológica para hacerlo, con la madurez, como decía Paulina, tampoco para hacerlo. Entonces, los adultos a cargo legalmente, hasta antes de todo esto, los papás tomaban estas decisiones por los hijos. Ya ahora el tema del nombre, por ejemplo, algo que en nuestra legislación los adolescentes pueden elegir por sí mismos. Pero ¿por qué las leyes consideraban esto? Porque había un apoyo en relación a la ciencia. Entonces, a nosotros, como nos parece, como clínicos que consideramos una muy buena opción el modelo exploratorio, que es muy relevante como considerar las limitaciones ya que los adolescentes tienen en cuanto a esta materia específica. Y más que cualquier cosa, poder acompañarlos en su decisión y verificar o abordar con ellos si esta decisión que están queriendo hacer, que tiene como consecuencias más o menos permanentes, eh, si ellos conocen las motivaciones últimas y están como decidiendo en base a las razones correctas y no, por ejemplo, para resolver otros conflictos que son propios de la adolescencia, como por ejemplo, es propio de la adolescencia estar incómodo con el cuerpo que está creciendo, ya como los adolescentes tienden a no sentirse bien con su cuerpo, a sentirse raros, como hay estudios que se han hecho, Rita Caltiala hizo algunos estudios que hablan como de la relación de las mujeres con el cuerpo y un psiquiatra alemán también que estuvo en la conferencia, de apellido Corte, también aludió a investigaciones que él había hecho en adolescentes mujeres con su relación con su cuerpo y encontró que la mayor parte de las adolescentes no tienen disforia de género, pero sí están disfóricas. ¿En qué nos referimos con esto? La mayor parte de las adolescentes se sienten incómodas con el cuerpo que ha ido cambiando o que el cuerpo que se está desarrollando, ¿ya? Y ya sea están incómodas con el crecimiento de sus pechos, el ensanchamiento de sus caderas, el tener que dejar de usar cierta ropa, el tener que usar como otros atuendos en el proceso de integrar los cambios físicos que son tan propios de la adolescencia. Entonces, hay aspectos de la adolescencia ya que como que se tocan un poco con esto de la confusión de identidad, porque en la adolescencia hay malestar, por ejemplo, hay un malestar con el desarrollo físico a partir del proceso de aceptar los cambios propios de la etapa de desarrollo evolutiva. Y también, como dentro de la adolescencia, como a nivel de desarrollo evolutivo, también está el tema del desafío, de la consolidación de la identidad, ya que como lo plantea Erickson, que es un teórico que aborda las distintas etapas del desarrollo de los niños y adolescentes, bueno, de la persona en general. Y él dice que en la adolescencia el desafío es construir una identidad y no tener una identidad difusa y no saber quién soy. Entonces, esto como de la confusión de identidad también ocurre en una etapa en la que es una tarea del desarrollo esperable, cuando hablamos de disforia de género adolescente, eh, y no está tan alejado ya como de lo que se requiere en este periodo específico. Eh, y lo último que quiero agregar en este punto es que Levine, que es un señor muy mayor, como un abuelito, como de 70 años, que ha investigado toda su vida en relación a esta materia, lo pueden googlear. Y él presenta una hipótesis en la conferencia diciendo que en su experiencia y en la investigación que ha hecho en temas de disforia de género, como la búsqueda de esta identidad a través del malestar de un chico o una chica con su cuerpo podría ser como una mala solución a un problema interno. Entonces, como
yo no me siento bien como con mi cuerpo y con quien soy. Entonces, ahora, como para resolver ese malestar interno, lo que busco es eh, resolverlo a través de la identificación con el sexo contrario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pienso que si logro cambiar mi identidad sexual, los problemas que tengo en la vida en general, con mi cuerpo, con mi identidad, con cómo me siento yo como persona, van a resolverse. O si he sido rechazado ya en el entorno en el que estoy, el tema como de la aceptación y el rechazo es muy relevante dentro de en la etapa de la adolescencia. Entonces, si me siento invisibilizado o rechazado y cambiar de identidad me permite resetear mi historia, puede ser que busque como este cambio para tener un nuevo comienzo. Y él habla de todo esto porque es su experiencia clínica y porque también es la experiencia en las investigaciones que él ha planteado. Entonces, por todas estas razones que estamos dando, es muy importante considerar la opinión de los adolescentes y niños, pero también como sus características personales, su etapa de desarrollo y buscar las causas últimas ya de la sensación de disforia que ellos nos están comunicando. Gracias, Gypsy. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que un poco la respondiste, porque dice qué tipo de factores emocionales o contextuales pueden quedar ocultos bajo la identificación rápida como ser trans y que justifican la exploración clínica. Como dijo Gypsy, ¿cierto? Hay una mala manera de adaptarse a ciertas situaciones. Debajo de identificarse como trans o género no conforme o debajo de una disforia, pude saber desde experiencias de bullying, pasando por depresión, pasando por trastorno de la conducta alimentaria, abuso sexual, diferentes situaciones de vida como divorcio de los padres, muerte de un ser querido, enfermedades graves incluso que haya pasado a la persona, a la familia, traumas, vivencias de violencia de todo tipo. O sea, hay muchas cosas que pueden quedar ocultas por no hacer una buena evaluación y todas ellas, como decía Gypsy, pueden pensarse como posibles de resolver o de completamente dejar atrás a través de una autoidentificación como trans o con esta vivencia desde la disforia de género que hemos estado comentando. Así que gracias Gypsy porque aprovechaste ahí de englobar las dos cosas, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Parece que Patricio tiene problemas con las diapos. Sí, ahí vamos. La 4, por favor. Eso, muchas gracias, Patricio. Dice, ¿cómo contribuye la evaluación exploratoria a responder a la pregunta ¿qué estamos tratando realmente? ¿Cierto? Cuando tenemos a un menor de edad o un adolescente o un niño con una disforia de género. Acá la evaluación exploratoria está tratando de, ¿cierto?, de buscar, ver exactamente. O sea, la pregunta que dice ahí, ¿cierto? ¿Qué estamos tratando realmente? ¿Estamos tratando realmente a una persona con una confusión de identidad? ¿Estamos realmente tratando a un chico que tiene un problema que se presenta solo en esta área de la identidad sexual? ¿Estamos tratando solamente a una persona que tiene varias de estas cosas? Por ejemplo, un chico que tiene depresión porque sufrió bullying, porque su familia está, los papás están separados. Tenemos que ver bien qué es lo que estamos tratando realmente. ¿Estamos tratando un problema o estamos tratando una enfermedad? ¿Estamos tratando un síntoma? Porque lo que se ha mostrado a nivel internacional es que la mayoría de las veces es un síntoma de algo más y por eso es tan importante hacer una buena evaluación exploratoria. Gypsy, comenta nomás. Y solo iba a decir que como, es como que para nosotros o los que queremos trabajar o trabajamos en el enfoque exploratorio, porque nos hace sentido esto de eh, ser cautelosos considerando todos los elementos que le estamos compartiendo.
esto no quiere decir que no tomemos como en serio el sufrimiento del adolescente, eh, ni que en el fondo estemos centrados en el resultado solamente como del proceso. Ya, de verdad nosotros como clínicos queremos eh, darle toda la relevancia que esto tiene para él, ¿ya? Y creemos eh, fehacientemente de que el malestar o la disforia es real, o sea, ellos de verdad se sienten muy mal, eh, no saben cómo solucionar esto, ya esto de verdad es un problema para ellos y la pasan muy mal, ya como a veces los adultos sentimos como que los adolescentes exageran y sí, son harto intensos, es verdad, ya eso también es parte de la etapa, ya la intensidad emocional en la adolescencia, pero que sea intenso o un poco exagerado desde el punto de vista adulto no quiere decir que no experimenten ese sufrimiento que nos están transmitiendo ya, o ese sinsentido que pueden expresar. Entonces, primero, como queremos decir eso, y en relación al tema como de que estamos tratando es muy relevante porque la investigación actual también lo que ha encontrado es que junto con la disforia de género, la mayoría de los adolescentes y niños atraviesan otros trastornos psicológicos, como son depresión, ansiedad. Hay mucha investigación que conecta el trastorno del espectro autista o la condición autista con el tema de la disforia de género. También hay investigación reciente que la conecta con trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, por el tema como de la disforia corporal o el malestar que sienten con el cuerpo, ¿ya? La dismorfia corporal también es otro trastorno psicológico que se ha encontrado ocurrencia eh, y el trastorno del desarrollo de la personalidad límite. Ya hay, en la conferencia se presentó una investigación bien reciente, no me acuerdo el autor en este momento, lo podemos averiguar si alguien quiere leer sobre la investigación que voy a aludir, pero el investigador hablaba como que hay, hay difusión de identidad tanto en el trastorno de desarrollo de la personalidad límite como probablemente en una disforia de género. Eh, entonces, el diagnóstico diferencial es súper relevante, por ejemplo, en un caso así. Ya si tenemos, y porque también el adolescente es impulsivo, entonces, ¿me entiende? El trastorno de la personalidad límite también es impulsivo. Entonces, por eso hablamos de que necesitamos saber quién es este adolescente y qué es lo que necesitamos intervenir. Ya, porque si solo vamos a tratar la disforia y tenemos a la base un trastorno depresivo de larga data, no se va a resolver con avanzar ya con el cambio de identidad. Si estamos frente a un adolescente con un trastorno ansioso a la base o con un trastorno obsesivo compulsivo, cualquier trastorno dentro de la gama de los trastornos de ansiedad, que se da muchísimo, no vamos a resolver realmente la problemática de este niño o adolescente si no trabajamos también eso. Y yo en la charla que daba en la segunda de este mes hablaba también como del riesgo suicida y el tema de la disforia de género, que es algo que pone sobre alerta a los papás, ya como porque hay mucho youtuber y mucho TikTok que conecta las dos cosas, como el riesgo suicida y la disforia de género. Y lo que la investigación reciente dice, y esto también lo presentaron en la conferencia, es que no hay diferencia ya como del riesgo suicida en adolescentes con disforia de género y que tienen otro diagnóstico de trastornos en su salud mental. Y que los jóvenes con disforia de género que se mantienen en riesgo suicida son aquellos que no reciben como un tratamiento psicoterapéutico que aborde el riesgo suicida y no solo la disforia. Entonces, lo que concluye esta investigación es que eh, no solo se requiere trabajar la disforia, ¿ya? Sino que se requiere trabajar el riesgo suicida, como se trabaja en como otros diagnósticos,
para lograr la estabilización del adolescente. Si avanzamos con la disforia, pero sin tomar en cuenta el riesgo suicida, probablemente vamos a tener un desenlace trágico. Entonces, por eso como clínicos o como personas que intervenimos en esta área o como quienes queremos aprender de esto, ya necesitamos hacer una muy buena evaluación y una terapia que apunte directamente a lo que el niño o adolescente necesita tratar. Gracias, Gypsy. Vamos a la quinta, nos quedan dos más. Ya, ¿en qué sentido la evaluación colaborativa representa un punto intermedio entre la afirmación inmediata y la evaluación clínica? La afirmación inmediata, recordemos que es que el niño se siente en un cuerpo distinto, se siente del otro sexo y lo apoyamos en eso y solamente nos preocupamos de que viva esa identidad. Y la evaluación clínica tradicional, que se preocupa un poquitito más de lo biológico, un poquitito más de salud, y que puede ser que esté un poquito restringida solamente al paciente que tengo enfrente. La evaluación colaborativa, la idea es que con una mirada acogedora, paso a paso, al ritmo de ese niño, al ritmo de ese adolescente y su familia, incorpora nuevamente a todos los agentes y la mayor cantidad de factores posibles de esa persona. ¿Sí? Así como decíamos, uno con un niño adolescente habla con los padres, habla con la familia, también habla con el colegio, también le pregunta al profesor jefe, también averigua con el psicólogo del colegio o con el encargado de convivencia escolar. También se interesa por todo su entorno, le pregunta al adolescente, no solo por cómo se siente, cómo son sus relaciones con sus compañeros, sus relaciones con sus padres, con sus vecinos, con sus abuelos, con sus hermanos. Entonces, esta evaluación colaborativa, como les decía, es para poder tener la mayor cantidad de información posible y ojalá también con la mayor cantidad de profesionales disponibles, como decíamos hace un rato, si es que es necesario porque vemos una depresión o vemos síntomas ansiosos, que haya una evaluación de un psiquiatra, de un neurólogo, si vemos algo en el aprendizaje, algo cognitivo, también ver a un neuropsicólogo, un neurólogo nuevamente. Entonces, a eso nos referimos con evaluación colaborativa. No sé si se me olvidó algo, Gypsy, para que pasemos a la próxima No, pregunta. está perfecto. Ya, gracias. Vamos a la próxima pregunta, Patricio, por favor. ¿Por qué el modelo exploratorio resulta especialmente relevante en contextos donde la evidencia sobre los tratamientos es de baja calidad y los resultados a largo plazo son inciertos? Bueno, nuevamente aquí nos preocupa mucho y estamos muy focalizados nosotros a ir paso a paso, ir al ritmo de los niños y adolescentes y a lo que corresponde en su etapa de desarrollo y avanzar con ellos en evaluación, incluso si fuera posible y necesario un tratamiento, con mucha prudencia. Justamente porque no se sabe demasiado, no se tiene certeza sobre cuáles son los resultados a largo plazo, justamente porque la mayoría de los estudios y tratamientos son de muy baja calidad científica, y hay muchísimas personas que se han arrepentido además de haberse sometido a estos tratamientos. Hay muchos profesionales que se han dado cuenta que los tratamientos tampoco han dado los beneficios que ellos mismos esperaban. Es que nuevamente, frente a lo que no sabemos y que pudiera ser dañino, es que hay que tomárselo con calma y hay que ser cuidadosos. Estamos hablando de niños y adolescentes, personas en plena etapa de desarrollo, en donde los estudios han demostrado incluso, y eso está apareciendo cada vez más, que justamente solo poner en pausa, por ejemplo, usando los bloqueadores de pubertad, solo poniendo en pausa a un niño en una etapa en donde no hay alteración hormonal para hacerlo, no olvidemos que los bloqueadores de pubertad se utilizan en etapas más tempranas, antes de los 9 años, porque hay un niño o una niña que se está acelerando y va prontamente a tener, por ejemplo, su menstruación a los 6 años. Entonces ahí es donde, al haber hormonas alteradas, se hace bloqueo de pubertad, ¿cierto? Pero la niña sigue creciendo en estatura, por ejemplo, hasta que luego sí, también por periodo muy corto de tiempo, se dejan de dar para que esa niña tenga un desarrollo psicosexual normal. Pero esos mismos bloqueadores de pubertad usados en otro momento, ya se ha visto cómo pudieran estar incluso generando problemas a nivel cognitivo, si lo pensamos bien, óseo y todo otro nivel corporal, pues estamos deteniendo un desarrollo
normal. Y eso es lo que estamos alterando. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y eso nos permite el modelo exploratorio, al poder abarcar la mayor cantidad de agentes posible alrededor del niño, la mayor cantidad de áreas posibles de su vida, nos permite tener la suficiente información para poder tomar las mejores decisiones junto a él y su familia de lo que es más beneficioso para su desarrollo. Gypsy, no sé si me quedó algo en el tintero. Solo quiero como compartir de la conferencia que lo que conversamos con Paulina y Annie, que una de las cosas que más nos impactaron fue que o varios expositores que escuchamos hablando de esto que le estamos compartiendo, años anteriores trabajaron con modelo afirmativo. Eh, y abrieron también su corazón como terapeutas, psiquiatras, personas del mundo médico que siguieron como la corriente de ese tiempo, y algunos como con mucho dolor o afectación todavía, como plantearon que recordaban pacientes que habían atendido antes, eh, y que habían apoyado, como lo decían las guías clínicas de ese tiempo en los hospitales o en los lugares donde trabajaban, habían apoyado los tránsitos. Eh, y que ahora, como mirando hacia atrás, pueden ver que tal vez esos chicos lo que necesitaban era que el terapeuta resistiera o que el clínico resistiera la incertidumbre, eh, o el peso de la incertidumbre que él estaba viviendo y que no diera una respuesta rápida, ya porque hablaban de que ellos pueden ver en sí mismos que muchas veces avanzar con ellos en el modelo afirmativo no solo trajo alivio para los chicos, sino para ellos, porque como médicos y como psicólogos y psiquiatras, era muy complejo ya como resistir el malestar emocional de su paciente y su mismo malestar de no poder darle respuestas y querer generarle alivio también como rápido a la situación que estaba viviendo. Entonces, como para nosotros eso también fue impactante, ya que ahí lo encontramos de mucho valor, ya el que ellos se puedan parar y decir, yo trabajé, no sé, 5 años, X años en este lugar, y hoy miro y pienso pude haberlo hecho distinto con algunos pacientes que ya se hicieron operaciones irreversibles y están eh, buscando volver a su sexo biológico, porque descubrieron que los motivos que los llevaron a eso no eran los que no estaban fundados en su identidad, sino que estaban fundados en otras situaciones no resueltas previamente. Entonces fue también un botón de alerta, un llamado de atención para nosotros, ya como de lo importante que es como ser cautos y entender que estamos interviniendo como en la vida de una persona y que los efectos pueden ser como más o menos duraderos o permanentes también en relación a la vida de esa persona. Gracias, Gypsy. Patricio, Sí, un segundo que estoy ahí. Bueno, ya resolvimos esas 6 preguntas previas que teníamos. Nos gustaría darle la palabra al presidente de nuestra fundación, Juan Pablo Rojas, que nos va a contar algunas novedades para el próximo año que tenemos como fundación. Y luego dar la palabra, aunque sea por unos minutos, a quien quiera hacer alguna consulta o algo no le haya quedado claro. Y si no, y si todavía nos quedan algunos minutos, todavía hay algunas láminas que Paulina y Gypsy quisieran presentar. Así que adelante, Juan Pablo. No, hola a todos, muy buenas noches. Un poco a modo de complemento de la excelente presentación que han hecho Paulina y Gypsy, mis colegas, que han aprendido muchísimo, es contarles que junto a la Universidad Finisterre eh, hemos llegado a un acuerdo para poder lanzar un diplomado justamente en este abordaje exploratorio de la identidad sexual infanto-juvenil a partir de mayo de 2026. Voy a presentar. Tenemos esta excelente noticia
de alguna manera todo este aprendizaje que hemos hecho como Fundación Raíz Humana, eh, sumado a todo lo aprendido y socializado con otros terapeutas de todo el mundo, se está cristalizando en una oportunidad maravillosa de poder invitar a muchos psicólogos que tengan la inquietud a formarse desde el punto de vista de este diplomado. Creo que, muy en resumen, pero este diplomado ofrece a los profesionales de la salud mental una innovadora propuesta para acompañar psicológicamente a niños, niñas y adolescentes con disforia de género o que están cuestionando su identidad de género. El abordaje exploratorio está centrado en la comprensión integral del paciente, entendiéndolo como una persona en pleno desarrollo psicosexual, en el cual confluyen factores biológicos, familiares, sociales, culturales y psicológicos. Desde esta perspectiva se busca favorecer aproximaciones no invasivas, es decir, psicoterapia, como tratamiento de primera línea, en lugar de intervenciones hormonales, de acuerdo con importantes recomendaciones internacionales que han surgido en los últimos años, en especial el informe CAS. Sin entrar en tanto detalle, porque va a haber espacio para los que estén interesados, el diplomado dura 9 meses, comienza en mayo del próximo año y se realizará de manera online sincrónica todos los días viernes de 2:30 a 5:30. Eh, Entre los profesores, digamos, tengo el agrado de formar parte de este claustro, junto a la psicóloga Belén Evia, Paulina Vega, que está aquí presente, Gypsy también presente, Carolina Barriga y Ani Gutiérrez, la mayoría de los cuales eh, cuenta con experiencia clínica, pero además con algún grado de investigación, de profundización, de trabajo con mis papás e incluso como en el caso mío, que he tenido la oportunidad de exponer ya 2 o 3 veces en el Congreso sobre estos temas, basándonos siempre en la evidencia. Eh, Así que los dejo cordialmente invitados. El que quiera saber más me puede escribir a mí. Mi correo es juanpablo.rojas@raizhumana.org. Voy a escribirlo por el chat. juanpablo.rojas@raizhumana.org o también a contacto @raizhumana.org. Estaremos felices de dar más detalles a los interesados, darle eh, y poco puede ayudarles a salir de las dudas y que podamos atrevernos juntos a ir por este camino delicado y maravilloso que significa acompañar a niños, niñas, adolescentes en estos procesos de conocerse, de descubrir quiénes son, sin de alguna manera empujarlos ni hacia un lado ni hacia el otro. Así que les dejo esa noticia y quedo atento a sus correos. Bien, muchas gracias a Juan Pablo y a todos los panelistas. Se nos unió también otro psicólogo de la Fundación Raíz Humana que estuvo en Berlín y que eh, hizo una de las 3 conferencias que tuvimos anteriormente, Ani Gutiérrez. Así que a continuación damos la palabra a quien quiera hacer alguna consulta. Vi que alguien levantó la mano, pero en este minuto no lo encuentro. Pero adelante, si puede activar su voz y hacer la pregunta, ningún problema. Parece que no. No, Cielo María, si no me equivoco, había levantado la mano o me equivoco. Buenas noches, Sí, adelante. muy buenas noches a todos. Primero que nada, les quiero dar las gracias por esta excelente e importante información a todos nosotros que trabajamos con la salud mental. Mi nombre es Cielo María León, psicóloga clínica.
Y todo el contenido ha sido maravilloso porque nos va a hacer mucho mejores profesionales. Así que muchísimas gracias a todos. Y también quería preguntarle si había alguna certificación por este seminario. Cielo María, no lo habíamos pensado, pero si lo requieres, ningún problema. Comunícate conmigo, Patricio Carvajal, director ejecutivo de Raíz Humana, casilla patricio, bien obvia, patricio.carvajal@raizhumana.org y te podemos hacer una certificación. Perdón, Ay, perdón. Cielo María, ¿tú estás preguntando por estas 4 charlas o por el diplomado que acaba de presentar Juan Pablo? en realidad el diplomado también me interesa porque es una temática que no todas las universidades lo implementan y también por certificación por este seminario puntual. Ah, por estas 4 sesiones de lunes. Sí, Ya, es que eso, claro, no lo habíamos ni pensado, la verdad. Sería como algo de asistencia. claro, Sí, como pues, asistencia, sí, sí. Escríbenos o no sé si por interno inmediatamente, Patricio, o danos tu correo sí, ahora para que nosotros como dije, vamos ¿no? El a... correo puedes escribir a contacto arroba Sí, raizhumana.org o mi nombre patricio.carvajal arroba raizhumana.org y te podemos hacer un certificado de asistencia. Por favor, ¿sería posible que lo pudieras enviar al chat? Eh, y Sí, ahí sería mucho más. de Les inmediato, no te agradezco un preocupes. montón. Muy buenas noches y estaré todos los lunes atenta a estas interesantes charlas o ah, seminarios. claro. Sí, lo que pasa es que estas charlas eran estas 4 charlas de octubre, de noviembre. Ah, ok, ok. Ya, Sí, perfecto. Sí, sí, ya me quedó claro. sí. Cuando lancemos otras más, que ya seguramente va a ser ya el próximo año, vamos a seguir promocionándolas como siempre. Ah, ok. Muchísimas, muchísimas gracias. Voy a estar atenta entonces al diplomado que se va a impartir, que estuve viendo, Sí, y les voy a enviar un correíto a ver si me resulta para lo que es la certificación. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. gracias a ti porque así también nos recuerdas que no sé si todos están al tanto de nuestro Instagram, porque ahí también estamos promocionando las actividades que realizamos. Entonces eso también es importante que lo puedan saber, porque ahí es más fácil también estar al tanto. Bueno, la página web también, pero para que estén al tanto también de las cosas que vamos haciendo, que las pueden encontrar también ahí, porque las vamos a estar publicitando de todas maneras. Muchísimas, muchísimas gracias nuevamente y buenas noches. Buenas Muy noches. bien. Veo que María Jimena levantó la mano. Si puede hacer la consulta, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la charla, gracias por poner a disposición este tema que se ha vuelto, digamos, algo tan relevante de un tiempo a esta parte y que abarca tantos aspectos, ¿no? Bueno, yo soy enfermera, no soy profesional de la salud y por razones diversas he tenido mucho contacto con padres de niños que están enfrentando esta disforia. Y como soy coach, he usado un poco las técnicas de coaching y estoy explorando de cómo poder acompañar y orientar un poco a estos padres que de repente reciben un montón de información de diversas fuentes y no saben cómo actuar. Y dentro de las preguntas que quería hacer, si el diplomado está solo orientado a personal o sea, psicólogos o gente que se dedica a la salud mental, o hay alguna posibilidad de aproximación si uno pertenece a otro ámbito de la salud. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que no sé si tienen la cantidad suficiente de tiempo, digamos, eh, haciendo terapia con estos niños, como para tener números un poco más claros, de las causas profundas que estábamos mencionando recién. Más o menos qué proporción de los niños puede resolver esto, los niños adolescentes, puede resolver esta dificultad o este dilema, ¿no es cierto? Comprendiendo causas raíz de otra índole que están generando toda
todo este síntoma finalmente, en el caso que lo sea. Esas son mis dos preguntas. Y muchas gracias. No, Jimena, en primer lugar, preguntas tú si el diplomado pudiera ser para alguien quizás de tu perfil. Mira, el diplomado está muy especializado en habilitar a las personas que trabajan con procesos terapéuticos para poder hacerlo de la mejor manera desde este abordaje exploratorio. Por lo tanto, se van a revisar muy en detalle aspectos que tienen que ver como con los procesos de terapia, el vínculo terapéutico, el trabajo con las familias, el análisis de los factores que pueden estar influyendo o no. eh, y en principio, digamos, digamos, va a estar muy profundamente orientado como para el interés de las personas que acompañan salud mental. Si aún así, digamos, este contenido resultara para alguna otra persona de interés, como el caso tuyo, algo que podríamos conversar perfectamente, eh, porque quizás de otras maneras tú también estás haciendo algo parecido y en ese caso ¿por qué no abrirse a conversarlo y buscar la manera? Así que si es que te interesa conversarlo más y a ver si es que se abre un caminito, bueno, nos escribes. Estupendo, muchas gracias. Sí, me interesa. Sí. Ya, me Excelente. parece que había una segunda pregunta tuya, Jimena, si la puedes repetir. Más o menos, ¿qué porcentaje o qué proporción de los casos se resuelve o han podido ver que se resuelva solo con, o sea, no solo, por supuesto que no, pero descubriendo las razones más profundas por las cuales se produce este síntoma, en el caso que sea un síntoma y no sea un caso, digamos, de que no sé tampoco la incidencia que tiene, porque yo sé que está muy difícil de estudiar, una real disforia, digamos. Entonces ese es como mi mundo de pregunta en este minuto, porque yo sé que está difícil, pero esa es mi duda. ¿Cómo les va a ustedes con la terapia? Jimena, ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? tu pregunta es muy, muy buena, porque sí, la incidencia, la prevalencia, todo eso está muy complicado de manejar. Nosotros podemos hablar por las familias que han confiado en nosotros y que han sido más de 60 familias con las que ya hemos trabajado en estos últimos 5 años, en donde en procesos terapéuticos donde los jóvenes pues, han llegado a nosotros más adolescentes, ¿sí? 12, 14 años en adelante, donde los jóvenes han querido conocerse, han querido entrar en un proceso de manera voluntaria y te diría que es más o menos el 90% de los chicos que se olvidan del tema porque justamente se le hace una evaluación como corresponde, se trabajan los temas subyacentes, se trabaja con las familias, muchas veces algunos papás han necesitado terapia aparte Mm. y ese 10% es que en realidad eran familias que desertaron antes de los 2 años, 2 años y medio que toman más o menos un proceso en donde estos chicos dejan el tema atrás. Súper interesante esa información. Un Sí, millón de gracias. sí. Solo aportar que es coherente como con la investigación internacional, porque la investigación de Zucker plantea como que el 87% de los casos que él investigó en Canadá también desisten. Y como lo que se ha planteado más recientemente es que si hay como un cierto porcentaje de niños que permanecen, pero como otras investigaciones, entre el 60 y el 80 y algo por ciento de los niños desisten, como naturalmente. No, en estas que estoy nombrando no necesariamente se habla como de que la evaluación profunda detectó que era. Hay algunos chicos que de repente como que, no sé, se Mm, levantan un día y ya no se sienten mm, disfóricos y en el mm. fondo siguen con su vida como con otros temas sin que esto sea relevante. Claro, y hay otros que tal vez pasan por los procesos de los que estábamos hablando y descubren que la causa no era la disforia. Ya, perfecto. Muchas gracias. Está en silencio, Patricio. Disculpen, no había activado el audio. No, me da la impresión de que no hay más consultas en forma directa del público. No sé
Paulina, si quieres mostrar alguna de las láminas que faltan o agregar algo, o si no, ya nos estaríamos despidiendo. Yo creo que en honor al tiempo, sí, estamos. Muy Sí. bien, pues les agradecemos a todos. Y como digo, estén atentos a nuestras comunicaciones porque permanentemente la Fundación Raíz Humana está haciendo actividades de difusión y de este tipo de conferencias, ya sea por el motivo del Congreso de Berlín, como fue ahora, o de otras materias, también legislativas a veces, cambian las leyes que nos llevan al... Ustedes saben que existe el programa de acompañamiento de la identidad de género, el famoso PAIC, que también genera cambios en la forma de ver estos temas o avances en la ciencia. Nosotros nos distinguimos por tratar de hacer nuestro trabajo en base a evidencia científica y no caprichos, etcétera. Así que estén atentos a nuestras comunicaciones. Vamos a ir haciendo otro tipo de actividades de difusión. Jimena, por favor, te invito a que nos escribas y nos mantenemos en contacto. Muy bien, pues les agradezco a todos, muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Adiós, muchas gracias.